Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo 7, este espacio producido por las 4 estaciones de Radiópolis y realizado por quien os habla, Rafa Concierto de Luces, más conocido como Rafael Vascón. Bienvenida, muchas gracias a nuestra invitada de hoy, Nuria Sánchez Gay Valenzuela, por acompañarnos para presentarnos tu libro, lo tenemos aquí al lado, Historia y estructura de la producción audiovisual, editado por Pirámide, muy recientemente, y por prestarte a reflexionar sobre el papel tan importante que juega la televisión en estos momentos que estamos viviendo. Daros las gracias también a vosotras y a vosotros, que sois los que nos inspiráis, y a Pedro Galeano, que nos va a llevar un ratito también a las 4 estaciones. Y allí también podréis escuchar un poquito de música y algunas notas sobre la actualidad. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por interesaros en el libro. Y por poder ir también, pudimos ir a la presentación que hiciste en la Casa del Libro, la verdad que nos gustó bastante. Y nos quedamos con preguntas para hacerte y esta es la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a ver. Después de disfrutar tu libro, la historia y la estructura del medio como televisión, de un medio como televisión, explica un poco el discurso que estamos recibiendo en estos días respecto a algunos temas, como por ejemplo la guerra de Ucrania. Evidentemente, la actualidad está marcada siempre por esos grandes conglomerados que, como bien se explica en el libro, son estructuras de poder que tienen intereses económicos detrás de su organización, no solo pues los socios, los accionistas, sino que todo el entramado, como bien dice Ramón Reich, esa telaraña de poder que determina los medios de comunicación, hace también que determinen los temas que se van a hablar. Y no solo los temas, sino el enfoque que se va a dar de cada uno de estos temas. Si hablamos específicamente de la situación actual de guerra, evidentemente hay medios de comunicación que les interesa que se hable de esta guerra de una forma y a otros que se hable de otra o que se acallen determinados parámetros. Incluso hay empresas, y no sería muy utópico explicarlo, pero es así, que se benefician de las guerras o se benefician del estado de miedo en la población. Por tanto, evidentemente, todo lo que se explica en este libro se podría ver como ejemplo en esta guerra, como también se ha visto pues en la pandemia, en el COVID, como algunas informaciones llegan y otras no a los ciudadanos por intereses que no tienen nada que ver con intereses periodísticos, sino también, pues eso, económicos, partidistas, ideológicos, culturales. Muy bien. Para nuestra escuchante y nuestros televidentes, pues decirle que estamos con Nuria y que es doctora en comunicación y licenciada en periodismo por la Universidad de Sevilla y actualmente es profesora en el Centro Universitario de San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, y además tiene una amplia experiencia en distintos medios como La Sexta, donde ha realizado distintos programas, y Canal Sur Televisión, ¿verdad? Y también en Telecinco y en Antena 3 Noticias, así que no estamos hablando de una escritora simplemente, una investigadora, sino también alguien, como podrán ustedes haber escuchado, bastante experimentada, así que estamos de suerte. Siguiendo un poco con el análisis que estamos comenzando, la acumulación de empresas, tanto internacionales como nacionales y autonómicas, explica de alguna manera la homogeneización de la programación y del discurso que recibimos a través de los diversos medios, pero claro, ya no es solo en los informativos, es que también la programación se va homogeneizando, como analiza bastante bien en el libro, ¿no? ¿A qué se debe Sin esta duda, como bien acumulación? dices, cada vez los contenidos que recibimos en los medios de comunicación son más semejantes. Es más, muchas veces nos venden la ilusión de que hay rivales en la televisión, que Telecinco es rival de Antena 3 o Mediaset de A3 Media, ¿no? De los grandes conglomerados. Ciertamente, cada vez nos damos cuenta de que eso no es cierto, es un reparto. Lo que hacen es los grandes se reparten entre sí la tarta de la publicidad y por tanto también, bueno, pues a los ciudadanos que están en el otro lado.
hablábamos siempre de la agenda setting, que es para aquellos que no sean tan conocidos de la materia, los temas que son noticias, ¿no? Los que aparecen en los informativos y demás. Siempre se ha dicho que hay intereses detrás de qué temas salen o no a la palestra. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la maternidad subrogada, ¿no? Pues ahora hay unos intereses ahí. Hay intereses tanto partidistas, de partidos que van a apoyar o no esta iniciativa, hay intereses económicos de empresas en España que se pueden beneficiar si se establece una ley de que pueda haber paternidad o maternidad subrogada en España. Quiero decir, todos esos temas que se escogen no se escogen porque sí, libremente, se escogen con unos intereses detrás. Y bien decías que no solo pasa en el informativo. A mí me gusta decirle mucho a mis alumnos que el amarillismo o la mala información no solo se encuentra en el informativo. Hay programas que son más amarillos o más tendenciosos o que crean más ideología que muchos informativos. Incluso a través de las series podemos crear una ideología concreta. Por ejemplo, sabemos que actualmente el mundo de los medios de comunicación está dirigido sobre todo pues, por ese neoliberalismo, ese capitalismo reinante. Pues eso nos llega a través de las películas que nos ponen, de las series, de las músicas, de las letras. No es liviano, por ejemplo, que haya series en las que la persona, el protagonista, sea o no pues una persona lesbiana o sea una persona con determinada inclinación. A través de eso también se crea ideología, se crean pensamientos. Entonces, no creamos que solo nos libramos o estamos a expensas de este poder si vemos los informativos. En cualquiera de los contenidos, incluso en los libros de textos de los colegios, pues también hay intereses. Por eso lo importante, aunque no sé si me estoy adelantando, es no que exista o no exista esto. Por suerte o desgracia, ahí está. Lo que tenemos que saber es que existe y que tenemos que ser más críticos en la información que recibimos. Y en ese sentido, ya que te estás adelantando muy bien, porque la filosofía un poco de Diálogo 7 precisamente es que en la primera parte del programa volcamos la información más que pueda interesarnos a nuestros espectadores, a nuestros escuchantes, y ya después para la gente que quiera profundizar, pues puede escuchar el resto del programa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la irrupción de las multinacionales, como Netflix y todo eso, parece que ha sido apabullante, ¿no? Que para el cambio que se está dando en el modelo televisivo, ¿no? Y el modelo de audiovisual, que va más allá de... Aunque las televisiones parece, las empresas televisivas parece que están encajando, intentando encajar esta irrupción, pero parece determinante, ¿no? A la hora de lo que estamos viendo la ciudadanía. ¿Y qué podemos hacer ante esto, la ciudadanía? Aparte de, para no dejarnos marcar en nuestra ideología, cómo poder ser crítico, cómo poder seleccionar con criterios, cuando sabemos que la educación audiovisual no es el fuerte del sistema educativo, desgraciadamente. A los niños siguen poniéndole dibujitos animados para que coman en la guardería, pues las escuelas infantiles, pero poco más, ¿no? Sin duda. Hay mucho debate, ¿no? Es clarísimo que la irrupción que ha habido de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es una realidad. No solo estamos hablando de que llevemos un ordenador en el bolsillo, ¿no? Sino que la televisión tradicional, como la conocíamos, de sentarnos todos en un salón a compartir, ¿no? Un contenido ha prácticamente desaparecido, o sobre todo en determinadas generaciones. Y esa televisión en línea, que podemos decidir nosotros en qué momento verlo, qué contenido determinado, y también, bueno, eso evidentemente tiene un interés detrás. También la publicidad está fraccionada a esos públicos, también, bueno, pues está mucho más segmentado y interesa que eso sea así, pero es cierto que es una realidad. Y frente a esta realidad no podemos cerrar los ojos, no podemos decir, no, es que mi niño no va a ver el móvil, es imposible, ¿no? Como bien dices, incluso desde el colegio ya hay formas, herramientas que se utilizan y que está bien visto y está bien considerado los avances que se han producido por esta introducción de las nuevas tecnologías. La cuestión no es negarnos a ellas, existen y están ahí y las vamos a utilizar. La cuestión es ver, primero, para qué se utilizan. Segundo, ¿cómo las utilizamos? Hay una cosa que se está estudiando mucho ahora, que por ejemplo
es el tema de que los nativos digitales, ¿no? Todos los jóvenes que han nacido ya con el móvil y con internet y demás, no han nacido con personas que les dirigieran al mismo nivel y con el mismo conocimiento. Yo, por ejemplo, cuando aprendí a leer, había una persona a mi lado que sabía leer y que me enseñó. Pero yo empecé, los chavales están utilizando ahora internet y no hay una persona formada en las redes, en los peligros, en todo lo que es internet para enseñarlo. Actualmente hay másters que se están dando y asignaturas en la universidad ya de digital. Por ejemplo, en el centro donde yo doy clases está comunicación digital con ramas concretas de esto. ¿Por qué? Porque estos nativos digitales están muy bien que lo utilicen y van a tener unos condicionamientos distintos a los nuestros. Es más, me gusta cuando veo a los alumnos que reconocen las fake news mucho antes que los adultos, ¿no? O incluso que los abuelos, ¿no? Pero sin embargo, no han tenido quien les enseñe. Ese es el reto del futuro. Dice, ¿hacia dónde vamos? Hacia eso, hacia que tengamos las herramientas, pero estemos formadas para el uso de esas herramientas. ¿Para qué? Para que las utilicemos en el lado positivo, en mejorar la información, en saber qué es calidad y no cantidad, en los tiempos. Es decir, tú no puedes estar 24 horas conectado a un teléfono, pero sí puedes ver que en determinados momentos es bueno incluso para conectarte, para hablar con un familiar que está lejos, ¿no? Entonces yo creo que la televisión y los medios de comunicación tienen que utilizar esas tecnologías y el ciudadano, como bien me preguntabas, también es muy importante que esté formado para que no sea un bobo, ¿no? Una marioneta a la que le mueven los medios, sino que ellos también sepan y podamos entre todos tener conocimientos para que no nos dirija. Por eso también es tan importante la alfabetización digital, es decir, que desde pequeño haya asignaturas en los colegios que formen a adultos con pensamiento crítico y que los medios convivan al igual de estos conocimientos. Vamos, sería bueno hacer un programa específico, que lo vamos a organizar pronto, sobre la nueva ley, el nuevo currículum para la educación obligatoria y ver cómo se tratan estos temas ahí, porque es fundamental. Hasta ahora esto solo ha sido visto de una manera muy colateral dentro de las programaciones y me imagino que en el nuevo programa ya va, pero como no queremos imaginarlo, vamos a ver si encontramos Se la está persona. denunciando, se está pidiendo desde muchas plataformas, por ejemplo, de comunicadores, desde la Federación de Periodistas, el Sindicato de Periodistas, todas que además lo den personas formadas en esto, es decir, no Claro, cualquiera puede formar ya, digitalmente alfabeto, ¿no? En verdad eso es una claro, analfabetización la que se claro. está viviendo. El tema es que, claro, eso es un debate que lo tendremos en otro programa, si te parece, porque este, aunque es colateral a este, podemos abordarlo ya un poquito, porque, claro, tampoco podemos crear eternas asignaturas, depende de qué edades, ¿no? Pero desde luego, en la escuela básica, la primaria, la infantil, primaria y secundaria obligatoria, dentro del currículum de lengua, los medios de comunicación tendrían que ocupar un espacio muy importante para lo cual vosotros, los especialistas, los profesores, los investigadores, vosotras, las investigadoras, tendríais que formar al profesorado de esas ramas para que pudieran impartir la introducción. Y ya, claro, a los más mayores, en la secundaria obligatoria, pues claro, tendría que haber especialistas, periodistas y profesionales que supierais, técnicos y técnicas que supierais formar, ¿no? Hay que realmente conectar el sistema educativo con la realidad y desde luego no puede ser que los padres todavía no sepan qué hacer, por ejemplo, con los hijos y qué hacer, qué normas darles para ver tanto cualquier medio ya audiovisual, ¿no? Si se incluye o no se incluye, cómo se incluye en la educación básica. Vamos, esas son cosas que es increíble que en el 2022, iba a decir 2021, rápido va a pasar el tiempo, en 2022 todavía haya ese debate cuando llevamos ya por bastante tiempo. Lo que pasa es que esto va muy rápido, ¿no? Y en ese sentido, las televisiones, tú cuentas muy bien en tu libro la historia de la televisión y la verdad que, bueno, es fundamental, los cambios que se están dando son bestiales, ¿no? Entonces, a nivel estatal, un poco, cómo se han creado lo que tú llamáis un duopolio, ¿no? Dos grandes grupos mediáticos que están controlando.
¿Y eso cómo está marcando en la televisión que podemos disfrutar la ciudadanía y qué hay detrás de esos intereses? ¿Por qué se han creado duopolios? Después de que la primera televisión pasó, claro, la primera televisión cuando eran la única, se creó el Canal 2, pero ahora hemos llegado a un duopolio. En realidad no hay una libertad exactamente de comunicación, ¿no? Sino que se nos impone un duopolio. ¿Qué significa eso para nosotros, en nuestra vida? Sí, a ver, habría que distinguir una cosa que también es muy importante en la historia de la televisión, es como bien has indicado, al principio las primeras televisiones eran públicas, ¿no? El hecho de que existieran esas televisiones públicas con unas obligaciones concretas hacia los ciudadanos tenía sus cosas positivas y sus cosas negativas. Evidentemente, si está al mando del poder, hay una ideología política determinada que indicaba pues, las informaciones que iban en ese campo, ¿no? O en esa televisión en concreta, pero siempre estaba dentro de, bueno, pues que la televisión pública tiene que tener una división entre los poderes políticos. Por ejemplo, el Consejo de Administración se reparte según los asientos que hay, por ejemplo, en la televisión andaluza, en el Parlamento de Andalucía, en el gobierno estatal, pues según el Congreso. Entonces, por mucho que haya mucha crítica de que las televisiones públicas pueden tener esa mancha política, por otra parte tienen variedad. ¿Qué pasa cuando empiezan las televisiones privadas? Primero Antena 3, después Telecinco, pero con muy poca diferencia de tiempo. Que ellos no tienen obligaciones ideológicas concretas, no tienen obligaciones como marca la Constitución española en el artículo 20 de que el ciudadano tiene derecho a recibir información veraz a través de los medios de comunicación. No tienen obligación de formar, entretener, ningún tipo de obligación. ¿Qué pasa? Son simples empresas. Al ser simple empresa, se mueven por objetivos económicos. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú consigues hacer un contenido que no tienes que guardar ese tipo de valores, todo es más barato porque a los trabajadores se les paga menos, porque pueden estar explotados, porque no tienen que dar contenidos que muchas veces no tienen gran audiencia, pero tienen mucha función social. ¿Qué pasa? Que entonces la televisión pública tiene muchos costes, la televisión es privada, de repente ven que todo al contrario, todo es ganancia, y ¿qué pasa? Que empiezan a crecer mucho las privadas y a bajar mucho las públicas, por desgracia. Porque con dos duros, como se decía antiguamente, hacen contenidos que son vacíos, pero muy entretenidos, ¿sabes? Y encima, lo peor de todo es que van acostumbrando al público a ese tipo de contenidos. En vez de inteligentes, interesantes, que te hagan pensar, te sientas en el sofá, enciendes la tele y te dan, pues, ese es más guapo, ese es más feo, ese se ha liado con uno, ese se ha liado con otro. Te aleja de la cotidianidad, de lo real, y te mete como en una nube en la que tú dejas que fluyan por ti los contenidos. Eso es baratísimo. Y eso hace que la audiencia suba mucho y los anunciantes al final, ¿qué quieren? Que mucha gente vea esos contenidos para que vean sus anuncios y compren. Claro, Ese es el duopolio que se ha creado. Las privadas se han hecho muy grandes y las públicas están ahí luchando a trancas y barrancas, perdiendo cada día más espectadores y convirtiendo, yo creo, al ciudadano cada día más en un público pasivo que recibe, que con contenidos cada vez dicen que se llaman soft, ¿no? Contenidos suaves, que lo que hacen es, bueno, informar, pero no entran en lo importante, en lo hondo. Llega una información y te cuentan, yo siempre pongo el ejemplo del deporte. ¿De verdad nos enteramos de que hay qué tipo de deporte en España? No, solo fútbol. Y cuando hablamos de fútbol es más importante el peinado de Cristiano Ronaldo que cuántos goles ha metido. Entonces, todo, si eso pasa en deporte, pasa en 80.000 contenidos, ¿no? Entonces, al final, las televisiones públicas están luchando contra un monstruo muy grande que es muy rentable y que a los anunciantes es lo que interesa. Otra cosa es que interese ese tipo de ciudadanos a determinados grupos políticos para que los ciudadanos no piensen y directamente solo se muevan por impulsos. Eso es lo que te iba a decir precisamente, ¿no? En otros servicios se considera que, a pesar de que la titularidad sea privada, es un servicio público.
o no es un No del servicio todo, es público. decir, No hay una debería. ley, por eso digo, no hay una ley que diga, que exprese una ley de comunicación. Ahora precisamente te iba a preguntar si tenías conocimiento, me imagino que sí, que se está elaborando una nueva ley de comunicación. Entonces, en esa nueva ley seguro que se dice que la comunicación es un servicio público. Entonces, como tal servicio público, tendría que tener unas normas de calidad, ¿no?, que impidieran esa competencia desleal que estás planteando. Claro. El problema es qué ítems valoran lo que es la calidad televisiva. Es decir, ¿quién decide qué es calidad televisiva? Cuando, por ejemplo, en la mayoría de los consejos de administración no hay personas de comunicación, no hay licenciados en periodismo, son empresarios, ¿vale? Entonces, si un empresario decide qué es o no calidad, ¿por qué no es calidad un programa que lo ve un share alucinante de un 30%? ¿Quién lo decide? Entonces, claro, lo que se pide desde las organizaciones de profesionales es que sean los profesionales los que puedan baremar eso. Un servicio público debe ser tanto y cuando es el gobierno el que tiene que dar la señal para que haya una televisión y otra. Pero lo tenemos visto a lo largo de la historia de la comunicación, y ahí también aparece en el libro, que como los partidos políticos también se benefician de quien esté al otro lado, todos los cambios que ha habido normativos ha ido beneficiando a un grupo o a otro. Y se sabe cómo, a lo largo de la historia política, cuando estaba el PSOE en determinado momento, benefició a tal grupo de comunicación, y cuando hubo un cambio, pasó lo contrario. Lo único positivo de esto, y aunque parezca triste, es que ya el ciudadano lo sabe. Antes no se hablaba de estos temas, antes esto era tabú. Ahora cada uno sabe que tal partido benefició a esto y que tal televisión está de esta ideología o de otra. Y cuando escucha una noticia puede entender que se le está intentando tergiversar la información para que vire a un lado u otro. Eso es lo que sí tenemos ahora con tantos datos y con tanto acceso a la información. Pero que exista, sigue existiendo, y que cada 2 por 3 hay una denuncia de competencia diciendo que no se pueden repartir el mercado, ese duopolio, que es ilegal y que tienen que pagar multas. Eso está ahí. Otra cosa es que las multas muchas veces sean más pequeñas que los beneficios que tienen. Entonces, bueno, pues seguimos en una lucha constante. Y hablando de lucha, creo para Andalucía, hay una segunda parte del libro que es muy interesante, casi es de las cosas que más me han gustado del libro, porque detallas y te arriesgas mucho en toda la información que da. Yo creo que las personas que estén interesadas en conocer de verdad cómo funciona una televisión, como por ejemplo Canal Sur, yo les recomiendo que lea el libro de Nuria Sánchez Gay Valenzuela, Historia y estructura de la producción audiovisual. En ese sentido, el ejemplo que pones de Canal Sur es muy significativo, ¿no? O sea, después de todo, una de las cosas principales que yo, por lo menos, desde mi corto conocimiento del tema, sí he visto como las conclusiones, ¿no? Respecto a, ¿hay criterios realmente de calidad? ¿Hay criterios? ¿Qué criterios? ¿Hay transparencia en la hora de contratar qué programas y a qué empresas? Parece que eso está un poco perdido, ¿no? No está claro. Hay unas contradicciones entre lo que dicen unos profesionales y otros, y sobre todo en Andalucía hay un consejo, ¿no?, de televisión, como ese consejo no tiene un papel más importante. Que yo creo que ese es uno de los problemas que hemos tenido en nuestro país, ¿no? En España y en Andalucía agravado, que hay una normativa, pero después esa normativa, ¿en qué se queda? Claro, sobre todo si hablamos del Consejo Audiovisual de Andalucía y otros consejos audiovisuales, no tienen poder legislativo en sí. Ellos pueden realizar informes, pueden informar al Parlamento para que el Parlamento tome determinadas medidas, sobre todo cuando se tratan de contenidos de Canal Sur. Es paradójico, ¿no? Porque ellos pueden, por ejemplo, hacer un informe sobre Telecinco, pero informan, pero no tienen por qué multarle siquiera. En Canal Sur todavía pueden tener algo de control con eso, con que pasa al Parlamento y el Parlamento decida, pero la mayoría de las veces no tienen esa función de castigar, ¿no?, a lo que se hace mal. Otra cosa es de denunciar, ¿no?, o de dar datos de lo que está sucediendo. Sí es cierto que, como bien decías, que en la historia de Canal Sur, aunque Canal Sur sea una televisión, entre comillas, joven, ya son 30 años, ¿no? Y en esos 30 años ha habido un poco de todo. Hay que tener en cuenta que cuando empieza Canal Sur,
no había tejido audiovisual en Andalucía, no había productoras que pudieran llenar las parrillas de una televisión. Y yo creo que hubo un fallo garrafal, que fue que Canal Sur copió el modelo de televisión española, Sí, que sí. ya estaba obsoleto, teniendo en cuenta que al año siguiente, además, el año siguiente empezó Antena 3 y Telecinco con la mitad de plantilla, con la mitad de gente, con un modelo mucho más cercano, más rápido, más rentable económicamente. Entonces, Canal Sur siempre ha tenido que ir arrastrando, yo creo, esos fallos o esos, bueno, fallos creo yo, desde el punto de vista de experta en comunicación. Otros políticos pensaron a lo mejor que en ese momento tenían que montar esa televisión, ¿no? O tendrían unos réditos políticos por montarla en ese tamaño y en esas dimensiones. La cuestión es que es cierto que entonces en ese momento, al no haber empresas productoras audiovisuales, se benefició a determinados empresarios que tenían dinero, que se metieron en este negocio que además era, no se sabía cómo iba a salir. Y muchas personas cuentan eso, que casi ayudaron a la televisión pública a poder salir adelante. ¿Qué pasó? Que claro, se les benefició durante años por esa supuesta ayuda. Entonces se vendían y se ofrecían productos que no eran ni los más baratos, ni los de mejor calidad, ni los mejores productos. Posteriormente, y afortunadamente, con la crisis de 2008 al 2012, hubo tanta necesidad de bajar costes que hubo empresas que desaparecieron, de esas que se llaman patas negras, ¿no? O que desde los grupos de presión del Partido Popular siempre han llamado patas negras, que eran aquellas que tenían vinculación o con exdirectivos de Canal Sur o con miembros del Partido Socialista, que se tuvo que decidir qué queremos, seguir apoyando a nuestros supuestos amigos o sacar adelante productos que fueran más o menos, que tuvieran audiencia y que económicamente fueran rentables. En ese momento sí creo yo que hubo un momento en el que por fin se quedaron las empresas que tenían los mejores programas. ¿Cuál es el problema? Es si nosotros nos paramos a pensar, si no se hubiesen beneficiado durante todos esos años a esas empresas, ¿serían las mismas o hubiesen sido otras? Es muy probable que hubiesen sido otras, pero ya eso no lo podemos solucionar. Lo que hay que solucionar es, a partir de ahora, que se escojan las empresas por calidad periodística, por rentabilidad económica, también por función social. Es decir, que tengamos como ciudadanos que reivindicar y que podamos exigir que la televisión pública no sea una televisión ni una copia de Antena 3, ni tampoco un sitio donde vayan los amigos de los amigos a vender proyectos, sino que la meta es que los andaluces nos reconozcamos en la televisión pública y que habrá que ver, ¿no?, de qué forma hacerlo, pero sobre todo que sea un signo de identidad de Andalucía. Algo que hasta ahora se estaba intentando, pero que creo que ha perdido el norte en determinados momentos. Habrá que ver si queremos calidad o cantidad, y a lo mejor es el momento de decidir si queremos luchar con otro tipo de televisión ante estas nuevas plataformas y estos nuevos tipos de periodismo. Pues en esta ya, terminando este programa, que te damos las gracias por haber compartido. Entonces, esta última recomendación precisamente es lo que queríamos apuntar un pelín más nada más para ir terminando, en el sentido de que quizás los nuevos políticos, va a haber elecciones pronto, en vez de hacer una televisión a su imagen y semejanza de su propio programa político, deberían de hacer una propuesta mucho más participativa, ¿no?, donde las profesionales y los profesionales de la materia y el público también podría tener participación, ¿por qué no?, en ese consejo de televisión, y que el Consejo de Televisión Andaluza, por ejemplo, o un consejo a nivel estatal para la televisión nacional española, la radio y televisión española, podría crear, fuera como vos nos has dicho en este programa, la que creara las bases y unos criterios responsables. No sé, lo que no entiendo es por qué no se ha hecho un estudio comparativo, ¿no?, internacional, de ver qué televisiones funcionan, públicas, por ejemplo, ¿no? Y esos modelos que funcionan, no es que vayamos a reproducirlo, pero basarnos en una teoría interesante y también en experiencias de calidad que tiene que haberlas, ¿no? ¿No crees? Yo creo que hay que ser valientes, sobre todo, para intentar mantener Canal Sur. ¿Por qué? Porque no podemos ir pensando de 4 en 4 años.
No podemos pensar en una televisión mientras que yo esté en el poder. No, que yo no quiero llevar a cabo jubilaciones anticipadas, yo no quiero llevar a cabo despidos, yo no quiero que se vuelva la televisión pequeña estando yo en el poder. No. Si queremos que siga Canal Sur, que siga teniendo lógica e interés que exista una televisión pública y andaluza, tenemos que ser valientes. Y si hay que reducir la plantilla de forma escalonada, habrá que reducirla. Y si habrá que ver unos contenidos determinados o incluso esos menos contenidos, a lo mejor no hace falta tener una programación de 24 horas. A lo Claro, mejor tienen que ser determinadas cosas, pero de mucha calidad. Me da claro. igual, pero hay que Sí. sobre todo ser valiente. Y ser político y valiente a la vez, por desgracia, tenemos ejemplos en la historia de la televisión que cuesta trabajo. Por eso creo que la televisión pública debería alejarse de esos intereses políticos y que cada vez sean más periodistas sin intereses políticos los que dirijan la televisión pública de los andaluces para que sean los andaluces al final los que se vean reflejados en ella. Muy bien, pues yo creo que tanto los profesionales como el público que va a recibir esa información, que yo creo que nosotros creemos desde Diálogo 7 que precisamente la reflexión colectiva y la participación es el camino. Ojalá las andaluzas, los andaluces y los españoles y las españolas, cuando haya elecciones, también a nivel local podría haber este debate, ¿no? Creo que haremos más programas con profesionales como tú, gracias, para seguir profundizando, porque nos parece que lamentablemente este tipo de programas en la 1 y en la 2 no lo vamos a escuchar mucho por ahora. Entonces, le mandaremos el link de este programa que vais a poder escuchar a través de Diálogo 7 en YouTube y también en un fragmento en Radio Poli en las 4 estaciones. Muchas gracias, Nuria, Gracias a por vosotros haber por la estado. función social que hacéis. Bueno, pues ya os decimos, os recomendamos de verdad que leáis Historia y estructura de la producción audiovisual. Por supuesto, no por la simpatía que tengamos con Nuria, que por supuesto yo reconozco que la tengo, porque ha colaborado con nosotros en otra ocasión, sino porque si no nos gustara el libro, este es una cosa que hace de los 7, no hubiéramos hecho esta entrevista, eso lo aseguro. Muchas Gracias gracias, Nuria. Hasta un próximo encuentro. a vosotros.